La voz de los protagonistas. Y a las 8:37 de la mañana, con 7 grados 7 décimas de temperatura, seguimos en Pasos Perdidos. Nosotros, la semana pasada se votó la ley Bases, se aprobó la ley Bases, y nosotros venimos siguiendo distintas alternativas de lo que puede pasar en la vida cotidiana con esta ley, con las modificaciones que tuvo. Y para hablar del tema del trabajo, estamos comunicados con Héctor Recalde. ¿Qué tal? Fernando Amato, Manu Pol, los saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Manuel? Gracias por el llamado. Perdone la digresión, pero hoy es 1 de julio y quiero rendirle un homenaje al general Perón. Está muy bien. Que fue realmente un factotum en la generación de los derechos laborales, ¿no? Claro. Así que bueno, arranquemos por ahí, porque yo le iba a preguntar, porque usted es un referente del peronismo, le iba a preguntar también por eso, se cumplen 50 años de la muerte del general Juan Domingo Perón. ¿Cómo ve empecemos por ahí, cómo ve el peronismo hoy? ¿Cómo ve la herencia de Perón después de 50 años? La herencia política, ¿no? Perón decía que cuando parece que los peronistas están peleando, en realidad son como los gatos, se están reproduciendo, ¿no? Sí. Y bueno, evidentemente hay pujas internas, hay distintas concepciones sobre lo que es el peronismo desde su origen hasta hoy en día, ¿no? Sí. Pero yo confío en que la inteligencia de los dirigentes, que son los que se discuten, porque las bases no hay discusión. Las bases están sufriendo un sistema económico, político y social realmente demoledor de los derechos. Sí. Pero en la clase dirigente sí es distinto, evidentemente también es, no digo lógico, pero es común y corriente que haya algunas disputas. Lo que uno convoca siempre es, bueno, tratemos de zanjar los problemas, reunámonos, veamos qué programa, fundamentalmente qué programa tenemos, y además con una mayor responsabilidad, porque hoy en día el pueblo está sufriendo. Entonces, parece dejarse de joder con las pequeñas diferencias y Sí, lo que pasa es que ahí el problema es que para armar un programa se necesita debate y se necesita tiempo. Y está bien, ya están discutiendo. Está bien, pero estamos, como usted mismo decía, estamos envueltos en una crisis, entonces no sea cuestión que la crisis nos lleve puesto y no tengamos tiempo de discutir y de armar un programa. Claro, pero ya eso escapa a nuestras posibilidades porque quien ejerce la presidencia legalmente, porque fue votado por la mayoría, es el presidente Milei. Sí. Por supuesto que la gente lo votó, pero no para violar la Constitución Nacional, no para violar los derechos sociales, ¿no? Es lo que está ocurriendo ahora, ¿eh? Sí, en un momento ayer, en una entrevista que le hacían a Cristina Fernández, le preguntaron sobre si le parecía que el peronismo estaba viejo, y ella dijo que no. Le traslado la pregunta a usted. ¿Las ideas del peronismo siguen vigentes? ¿A usted le parece que yo voy a contradecir a Cristina? ¿Y por qué ni no? borracho. ¿Y por qué no? Ni borracho. No, ¿Y por qué no? Porque es mi conducción política, pero no solamente por eso. Porque la capacidad y la sabiduría de Cristina la demostró durante su mandato como presidenta de la Nación. Sí. Y además es una militante de toda la vida. Sí. Igual... Eso es lo que caracteriza un poco también al dirigente. Fíjese, Milei, ¿cuánto militó? 2 años para llegar a la presidencia. Sí, es increíble. Bueno, es increíble. Le falta empedrado. Sí, eso es verdad. Ahora, nosotros acá solemos hablar mucho de los cambios de los tiempos, los cambios de la cultura del trabajo. Hoy hay mucho trabajo informal, no hay así todo, las ideas del peronismo que estaban basadas más en el trabajo formal siguen vigentes, digamos. Sí, también, por supuesto, pero para eso estamos los abogados laboralistas, que somos peronistas, y en general la mayoría de los abogados laboralistas que tienen trabajadores, aún no siendo peronistas, tienen claro cuál es nuestro deber, ¿no es cierto? Y lo que está pasando incluso es una vergüenza, es una ofensa al sentido común, que algunos legisladores hacen discursos encendidos de cómo esto es una barbaridad, pero votan. Sí, es increíble eso. Pero no quiero dar nombre propio, porque si estuvieran del otro lado de la línea, sí diría. Bueno, si estuviera claro. del otro lado, yo le diría. Si estuviera Stolbizer del otro lado, se lo diría. O sea, ¿usted no también hablaría de traidores dentro del movimiento? No, a mí la palabra traidor es muy fuerte, ¿no? Pero es muy peronista.
hablar de Sí. los traidores y de Sí, la por lealtad. eso. Pero insisto, si lo estuviera enfrente no haría falta que le diga traidor, Sí, converso, no haría falta, lo dejaría desnudo discutiendo, sí. desnudo frente al pueblo, que el pueblo lo juzgue. Héctor, ¿cómo estás? Manuel te saluda. ¿Qué tal, Manuel? Quería preguntarte por esto que venías diciendo de los derechos laborales y obviamente hay un sector de la sociedad que analiza, dentro también del campo nacional y popular, que el pleno empleo, por lo menos en la lógica del empleo formal y demás, es algo lejano y hasta casi imposible de reproducirse en la sociedad actual. Primero te quiero preguntar por tu mirada a partir de eso. ¿Crees que es reproducible una lógica así o que hay que readaptar a generar derechos laborales desde otros lugares también? Uno, por supuesto, en la medida que, si me hablas, por ejemplo, de los chicos que están con la caja atrás en bici o en moto, que dicen que son empresas, por supuesto. A ver, hay que tener una legislación adecuada a estas nuevas formalidades porque evidentemente estos chicos tienen una gran desprotección. Algunos se sienten independientes y libres, pero uno tiene que traspasar esas voluntades individuales pensando en lo colectivo, porque no tienen obra social, no tienen jubilación, son trabajadores pero no tienen derechos. Lo mismo que se replica en todo lo que es la economía popular, más ahí va capaz centrada la pregunta, más allá de las aplicaciones. Popular, es decir, mi especialidad es el trabajo en relación de dependencia en el sector privado. Lo otro ya apunta a una política social que excede... Solamente mi abuela decía que yo podía hablar de cualquier cosa. Déjame hablar del derecho laboral. No, por eso, la pregunta Porque iba... mi abuelita falleció, lamentablemente. La pregunta iba centrada si creías que a partir de este mundo laboral que existe hoy en día, que incluye mucho de la economía popular, más allá de que creas que haya parte de políticas sociales, si eso después se puede reincorporar dentro de la lógica del mercado laboral privado, justamente formalizándolo. Primero tenemos que empezar a recuperar los derechos que perdimos para avanzar. Por supuesto que cuando uno plantea, por ejemplo, que se regule, yo laburé como loco en esto y no lo conseguí, fui 12 años diputado nacional, que se regule el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas, me van a mirar como un loco, pero está en la Constitución Nacional. Claro. Sí. Cuando yo digo, nuestro país está retrasado, pero es uno de los peores del mundo desarrollado en cuanto a jornada de trabajo. Nosotros tenemos la vieja, que una ley que tiene casi 100 años, vieja. Hablan de modernización laboral, bueno, modernicemos la ley de jornada de trabajo, estamos en 8 horas y 48. Claro. Hay países que tienen 32, 36, pero la media es 40, nosotros estamos en 48. Mira, yo me cansé de presentar proyectos, siendo oficialista, ¿eh? ¿La 2744? La 2744. Y vos sabés que sí. el viernes no es un chivo, me voy a Mar del Plata porque le hacen un homenaje a Centeno, que fue el autor intelectual de la ley de contrato de trabajo. Sí. Y la ley 27.115, que reconoce a los que murieron en la noche, fueron masacrados en la noche de las corbatas, Sí. hacer un homenaje a Centeno y a todos los otros compañeros que perdieron la vida. Sí, acá hay merecido otra homenaje. cosa a destacar. Muchachos, estamos viviendo una época gloriosa en materia de democracia. Acá nadie desaparece, nadie es torturado, nadie es presidente, bueno, una excepción. Sí, Pero sí. no hay ninguna excusa para no militar, ¿eh? Claro. Lo llevo ahora al tema original, que era en la ley bases. ¿Qué? no lo dejé preguntar. No, está bien, pero aparte nos encanta hablar, aparte, bueno, hablar del futuro del peronismo es muy interesante. Pero le quería consultar, ¿qué va a cambiar en el mundo laboral con la nueva ley bases? Y hay un piedra libre a los empresarios. Hay un principio jurídico universal, no voy a dar una clase de derecho, ojo, que dice no hay obligación sin sanción. Ejemplo, el Código Penal no dice no debes matar. Dice, si vos cometés un homicidio te cae una pena de prisión de 8 a 25 años. Bueno, acá eliminaron las multas. Sí. No hay multas para el trabajo no registrado, es piedra libre para el trabajo en negro, para violar la ley, violar los derechos de los trabajadores, violar el sistema incluso impositivo, ni hablar de la previsión social. Sí. Y el tema de la prueba, ¿no? También, que ahora se extiende. Bueno, ahora hablamos de eso.
El periodo de prueba llega a, en la actualidad, para reflejar qué es lo que sucede, Sí, la ley le da un hándicap al empleador de Sí. 3 meses para probar si el empleador se adapta o no a las necesidades de la empresa. sí, En algunos casos, esta reforma lleva el periodo de prueba a 1 año. sí. Y yo, que me gusta mucho el humor y el honor también, el humor en la defensa, en la lucha por la vida. Sí. Digo, si un empresario necesita 1 año para saber si el trabajador se adecua o no a la empresa, Sí. que hay que despedir por inútil es el empleador. Claro. Bueno, Si en esa es un mi año no te concepción. diste cuenta. Sí, fuiste. No, Esa es, uno lo que sospecha es que van a contratar a alguien, lo van a tener 1 año, se acaba el periodo de prueba, lo echan y toman a otro. seguro, o no lo van a registrar. Claro, claro, ¿eh? claro. Y después está, bueno, el fondo de cese, que es una invitación a la corrupción de los dirigentes sindicales. Porque ¿quién quiere, digamos que... Y además hablo, en ese caso, el fondo de cese significa que hay un aporte mensual de 8%, Sí. y no se paga indemnización por despido, con lo que termina con el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario. Sí. ¿eh? Y le digo al buen empleador que no despide sin causa justificada, ¿por qué van a recargar su costo en un 8% mensual si él no despide? Claro. ¿eh? Claro, uno se paga la propia indemnización. Es realmente, por eso te digo, Sí. pero lo hacen porque quieren debilitar la defensa de los trabajadores. Sí. Ahora, ¿usted piensa que esto puede llegar a judicializarse? No tengan ninguna duda. Sí. ¿Y saben por qué lo digo? Porque lo Porque va a escuché haber recién una decir, catarata. sí, decir que no era constitucional y ahí pensé, Va a haber una catarata de juicios. Pero no tengan... Y además ya tenemos antecedentes de esto. ¿Se acuerdan del decreto del DNU? Sí. 70/23. sí. Bueno, sí, ahí la la justicia justicia se laboral, expidió, claro. pero en varios fallos, no en uno, con varias integraciones de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones. Sí, Entonces, uno puede decir, no sé qué hará la Corte, Claro, pero claro. uno puede citar la jurisprudencia de la Cámara, Claro. como para decir de empresarios abstenerse, ojo, ¿eh? claro. Sí, Porque acá, después viene la multa, y vienen los intereses y los recargos, y Claro. después a llorar, ¿viste? Bueno, Sí. anda a cantar a Gardel después, ¿eh? sí, acá con Manu tenemos el problema que no creemos mucho en el Poder Judicial, sobre todo Pero más allá, en la más Corte allá, y todo eso. hasta, bueno, de la Corte si quieren hablamos un rato largo. Sí, Pero aparte, yo lo que digo de la Corte, y luego con respeto a los miembros de la Corte, lo tengo escrito y publicado. sí, Es decir, yo respeto la opinión de los otros, pero expreso con toda la libertad del mundo al mío. Porque afortunadamente, está bien, les cuento que Clarín hace 70 años que no me publica nada. sí. Pero como Héctor, sea amigo de Berbis, que el cohete me publica. Héctor, ¿no puede suceder que todas estas presentaciones terminen siendo particularizadas, por así decirlo, La industria del individualizadas? juicio. Claro, digamos que la justicia aproveche para sí darle el visto bueno a las presentaciones, pero reducirlas a quienes son los denunciantes en vez que hacerlas... No, bueno, pero colectivo. eso, no, perdón. Eso significa república, Claro. separación de poderes. El juez no legisla, Ujú. el juez falla en el caso concreto. Por supuesto, sienta jurisprudencia y habilita a que ve lesionado su derecho recurra a la justicia. Pero Entonces ahí- las presentaciones deberían ser lo más institucionales posible, digamos, que de ser posible que sea el órgano más amplio de la CGT el que lo pida para que abarque a la mayor cantidad de trabajadores. esa Ese es el sería punto. esa sería una de las salidas, Ok. con algunas interpretaciones que dicen que bueno, pero para el caso concreto, etcétera, etcétera. Pero Mm. todos los caminos conducen a Roma. A la judicialización. Y claro, Sí. pero que no hay más remedio. Si violan la Constitución, el remedio es el Poder Judicial. Y si no me abren la industria del juicio, pues es una sanata. Mm. Les cuento porque yo veo las estadísticas Sí. que me informan qué lo sucede en la realidad, no en la sanata, Claro. en la realidad. Si usted busquen los últimos 20, 30, 50 años, lo que quieran, Sí. en la Cámara Nacional de Apreciación del Trabajo, al año jamás se llegó a iniciar más de 30.000 juicios por despido. Al año, ¿eh? Y ustedes saben que tenemos, ¿cuánto? 3, 4, 5 millones de trabajadores en negro. Claro. Cada uno de ellos tiene un derecho.
Claro. a ir a la justicia. Claro. Es al revés. La pregunta tendría que ser, ¿por qué hay tan pocos juicios laborales? Claro, sí. Y ahí viene la explicación, que bueno, se necesita un concurso de disciplinas, sociólogos, antropólogos, psicoanalistas, psicólogos, Sí. antropólogos, para saber por qué hay tan pocos juicios. Sí. Yo sé porque algunas de las razones son por el miedo a Claro. hacer un juicio al patrón. Sí, y después conseguir otro trabajo. Sí, y lo que Claro, cuesta y lo ¿sabes que qué? cuesta encarar el juicio a comparación de lo que terminás sacando, ¿no? No, Héctor, y con muchas las veces. dudas, ¿qué pasará? ¿Lo ganaré, lo perderé? Y si lo pierdo, tengo que pagar costas. Claro. Y, Claro. bueno, entonces, por esas hay varias razones. Sí. Porque ese miedo que ustedes hablan subsiste aún perdiendo el empleo. Claro. Porque el temor es a Obvio. que el nuevo empleador pida referencia que este fue un audaz, un No, pero- aventurero que me demandó. Pero le doy un ejemplo. En mercados chicos como el periodismo, si vos le haces un juicio a una empresa, se enteran todas las demás empresas. Por eso. Y ahí sí que no, Pero hubo importa un la momento- grieta, ¿eh? Ahí no importa la grieta, ¿viste? Bueno, ahí déjenme hablar un poco de mi actuación personal. Sí, claro. Habían generado un veraz laboral, Claro, un registro de lo que hacían pleitos. claro. De ahí accionamos y fue al tacho de los desperdicios, ¿no? Sí, sí. Pero Igual, pero no. siempre se intenta perjudicar los derechos Pero laborales. no hay duda, algunos lo hacen por ideologización, otros por desconocimiento y otros por angurria. Sí, Hay claro. de todo como en botica, ¿no? Claro. Así que bueno, Héctor Recalde, muchísimas gracias por este contacto con Pasos Perdidos. Un abrazo. Bueno, muchas grande. gracias. No me vayan a despedir porque hago juicio. Díganme hasta la próxima. Hasta la Chau. próxima entonces. Chao. Adiós. Huellas en tu radio.